Hola, el tema de hoy es operaciones con números reales. Estamos en el curso de matemática y soy la profesora Dana del Colegio Seba San Agustín. Para comenzar a hacer los problemas que nos solicita el libro, tenemos que primero enterarnos un poco de lo que es números reales, saber qué componen todos este tipo de conjunto. Y para eso vamos a indicar que el conjunto de números racionales e irracionales forman parte de lo que es los números reales, los cuales se simbolizan con la letra R. Es decir, va a agrupar todos los números que presentan o no presentan una parte decimal. Los números reales se expresan de formas distintas. Se pueden expresar mediante un valor entero, ¿sí? Por ejemplo, menos 4, 13, un número natural, tal cual, 1, 7, 22, números racionales que tienen partes decimales, como 0,46, 5,41, y fracciones que parten también de estos números racionales, como 2 tercios, 7 tercios, o también raíces, ¿sí? Raíces que no necesariamente tienen un número exacto como resultado, como raíz de 7, pi, que es 3.1416, y muchos más decimales. Algunas propiedades de los números reales es, primero, el conjunto de los números reales es integral, ¿sí? Es decir, que no hay espacio vacío entre un número del conjunto y otro, ¿sí? Por ejemplo, tengo el número menos 1 y menos 2, ¿sí? Entre menos 1 y menos 2 se va a encontrar menos 1.5. Y ahora, entre menos 1.5 y otro número real, por ejemplo, que puede ser menos 0.5, también va a haber números aquí dentro, ¿sí? Va a haber menos 1.4, menos, también podría estar menos 0.8, menos 0.88, y así. Hay infinitos números entre un número real y otro. Cualquier suma, resta y multiplicación entre dos números reales nos va a dar como resultado otro número real. Si nosotros multiplicamos 2 por 1, pues nos va a dar un número real, el cual también pertenece a la vez a los números naturales. O si multiplicamos 1.5 por 2.5, nos va a dar otro número real, ¿sí? El cual también sería un número decimal. La clasificación de los números reales se da de la siguiente forma. Vamos a ir desde el conjunto más grande, que es el rojo, que es los números reales. Los números reales están compuestos por racionales e irracionales. Los racionales se denominan con la letra Q y contienen tanto números fraccionarios como números enteros, ¿sí? Dentro de los números enteros encontramos los números naturales, los cuales serían 1, 9, 25, números positivos exactos. Y también encontramos a los enteros negativos, los cuales serían los exactos, pero con el signo negativo, el signo menos. Fraccionarios vamos a encontrar a tanto decimales, en su forma decimal, positivo o negativo, como en fracción, ¿sí? Podemos encontrar las dos formas. Menos 18 sobre 42, 4 tercios, los cuales puede haber una conversión entre decimal y fracción. Y también no nos olvidamos del cero, que forma parte de los números naturales. Y los reales también abarcan a los irracionales, que se representan con la letra I, los cuales pueden ser pi, que es igual a 3.14, 15, 9, 26, 5, 35, puntos suspensivos, los cuales me indican que hay muchos números más, muchos decimales más, son infinitos decimales. El número E, también, en sí son expresiones más que números, y raíz de 2, y también tenemos aquí a pi. Ese es el número de Euler, phi, número pi, raíz de 2. Entonces, sabiendo esto, los números reales, qué son, cuáles pueden ser, cómo podemos encontrarlos, y qué pasa cuando aplicamos las operaciones básicas en este conjunto de números, vamos a resolver los ejercicios. El primer ejercicio nos pide resolver una suma de fracciones y también división, así que es un conjunto de operaciones básicas en fracciones. Fracciones ordinarias y fracciones mixtas, y con ello también tenemos fracciones que llevan raíz y fracciones que están elevadas a una potencia.
Entonces, en este espacio en blanco, coloco todo el ejercicio y lo primero que voy a hacer es resolver por jerarquía las operaciones de división o multiplicación, ¿no? Estas operaciones de fracción, de radicación y potencia también son opcionales de resolver primero, pero como no hay, entre ellas no hay nada que resolver, o sea, están separadas por operaciones de suma y resta, lo podemos resolver después, siempre por separado. Resolvemos esto de ahí, de la división, en esta parte, y para dividir fracciones, lo único que tenemos que hacer es, en primer lugar, vamos a cambiar el signo o el símbolo de división por el signo de multiplicación y con ello vamos a invertir la segunda fracción que estamos dividiendo. Es decir, 2/3 lo vamos a invertir a 3/2. Hacemos dos cambios, ¿no? A la par tiene que ir el cambio de signo y la inversión, el cambiar también de posición la fracción. Lo que estaba abajo en el denominador pasa al numerador y lo que estaba arriba en el numerador pasa al denominador. Y como tenemos una multiplicación, la multiplicación se hace de manera lineal. Multiplicamos de manera lineal. 3 por 3, 9 y 2 por 2, 4. Tendríamos 9/4. Lo colocamos ahí, 9/4, junto con todas las otras fracciones. Y seguimos. Ahora realizamos por separado raíz de 25 sobre 4, 1/2 al cubo y 3 enteros, 1/2. Primero, con respecto a la fracción mixta, tenemos que convertirla a una fracción ordinaria, es decir, solo que tenga un numerador y un denominador. ¿Sí? Para eso vamos a realizar lo siguiente. En el numerador, ¿sí?, de la fracción va a ir una multiplicación del denominador de la fracción mixta por el entero, 3 por 2, y a eso le vamos a añadir, le vamos a sumar el numerador de la fracción mixta, es decir, 1. 3 por 2 más 1. Y en ese orden vamos a operar. 3 por 2 es 6, más 1, 7. Y en el denominador de mi fracción ordinaria va a ir solo el denominador de la fracción mixta, es decir, solo se copia el denominador, no se hace ninguna operación. Tendría entonces 7/2. Para lo que es la raíz de 25 sobre 4, aplico una de las propiedades de la radicación, y es que una división de una fracción, ¿sí?, que está dentro de una raíz, puede dividirse en dos, ¿sí?, en dos raíces. Entonces ya no tendría una fracción dentro de una raíz, sino tendría dos fracciones, o una fracción con dos raíces, ¿sí? Una que sería raíz de 25 y la otra que está debajo, raíz de 4. Saco raíz, la raíz correspondiente, es decir, dos números que multiplicados me den lo que está dentro de la raíz, dos números iguales. 5, para raíz de 25 es 5, porque 5 por 5 me da 25, y raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2 me da 4. Y con respecto a la potencia, 1/2 elevado al cubo significa que voy a multiplicar 1/2 por 1/2 por 1/2. Otra forma de decirlo es que voy a multiplicar, esta potencia se va a distribuir tanto para el numerador como el denominador. 1 al cubo sobre 2 al cubo. Y esto va a ser igual a 1 por 1 por 1, me da 1. 2 por 2 por 2 es igual a 8. ¿Sí? Entonces, sabiendo cuáles son las fracciones ordinarias, prosigo y tendría 3/4 más 5/2 más 9/4 menos 7/2 más 5/2 menos 1/8. Todas son fracciones ordinarias. Y cuando tengo solo fracciones ordinarias, opero las sumas y las restas. Aquí lo que voy a hacer es emparejar, ¿sí? Voy a emparejar a los que tienen el mismo denominador. Y esto con la finalidad de poder sumar o restar, ¿sí?, de manera sencilla, es decir, solo los números de arriba. En este caso tendría los que tienen un denominador 4, ¿sí?, por ser fracciones homogéneas, sumo para la suma o la resta, se hace la operación con los numeradores. 3 más 9, 12. Y el denominador se coloca el denominador común, en este caso ambas fracciones es 4, solo una vez. Aquí sería menos 7 más 5 más 5. 5 más 5, 10, menos 7, 3.
3 medios. Y el menos 1/8 lo bajo. Ahora, como no tengo denominadores iguales, lo que voy a hacer es aplicar el método del aspa. Para la primera, esa es una de las opciones, aplicar el método del aspa. En el caso de que tengamos debajo como denominador números pequeños, no tan grandes, y que son múltiplos entre sí, entonces también otro método es multiplicar a una fracción o a las fracciones que necesito multiplicar, tanto el numerador como el denominador por un mismo número, ¿sí? Ya que no afecten nada. Por ejemplo, al 12/4, 12/4, voy a multiplicar al numerador por 2 y por lo tanto también al denominador lo multiplico por 2. ¿Por qué no sucede nada? Porque si nosotros nos damos cuenta a la vez es una división de 2 entre 2 y esto me da 1. Y 1 es invisible. Entonces, multiplico al 12/4 por 2 por 2 y a 3 medio por 4 por 4. Todo esto para tener fracciones que tengan denominador 8. Tendría entonces 24/8 más 12/8. Y esto es igual a 36/8. Tengo 36/8 menos 1/8 y al tener fracciones homogéneas solo resto 36 menos 1 y el resultado es 35/8. Ejercicio 2. Voy a resolver 4,37 por 8 menos 6,25 entre 2,5 más 1,2 al cuadrado. Aquí lo que vamos a hacer primero es realizar primero distinguir. ¿Qué es lo que voy a realizar primero? ¿Qué operaciones? Las operaciones de división o multiplicación. Y antes de eso están las de potenciación, ¿no? Pero esas, si están separadas, lo podemos hacer después. Entonces, aquí he separado círculos lo que vamos a resolver. Lo que voy a juntar, ¿sí? Dos números para poder resolver con respecto a la operación que se indica. En el primero es 4,37 por 8. La segunda operación sería 6,25 entre 2,5 y la tercera 1,2 al cubo. Para la división yo tengo 6,25 entre 2,5. Como en el caso anterior, ¿sí? Nosotros vamos a colocar el por y vamos a invertir. Pero antes de eso, como estamos hablando de decimales, vamos a colocarlos en su modo fracción. Es decir, como es un decimal exacto, 6,25, nosotros colocamos todo el número sin la coma decimal en la fracción, en el numerador, y debajo en el denominador vamos a colocar el 10 elevado, ¿sí? O el 1 acompañado de tantos ceros como decimales hay. En el caso de 6,25 hay dos decimales, por lo tanto va acompañado de dos ceros, sería el número 100. En el caso de 2,5 sería 250 o 25 por 10, sobre 10, ¿no? 25 y debajo solo iría 10, porque es un decimal. Ahora, yo le puse un 0 encima y un 0 debajo debido a que podemos multiplicar, así como hicimos en el caso anterior, puedo multiplicar un número arriba y abajo también tendría que multiplicar el mismo número. En este caso multiplica el 10 para tener 250 entre 100. Esto con la finalidad de poder simplificar luego, porque voy a tener 625 entre 100 por 100 sobre 250. Lo que hice fue pasarlo a multiplicación y pues invertir. Y con ello tengo un 100 arriba y un 100 abajo, se van, me quedaría 1. Y 1 por 125 sobre 250. Simplificando, es decir, dividiendo por un mismo número, me queda 5 medios. En el caso de la multiplicación, para la multiplicación de 4,37 por 8, lo que debemos hacer es multiplicar el 4,37 como si fuera un número entero, ¿sí? Sin la coma, 437, y por el 8. Y esto me da 3.496. Y ahora, la coma decimal voy a colocar de derecha a izquierda, voy a dejar espacios según la cantidad de decimales que tenga el número decimal. Es decir, aquí tengo dos decimales, por lo tanto, dejo dos espacios de derecha a izquierda. 1, 2 y coloco la coma.
Por lo tanto, el resultado sería 34,96. Entonces, tengo 4,37 por 8, 34,96. Menos 6,25 entre 2,5, 5 medios. Más 1,2 al cubo es como decir 1,2 por 1,2 por 1,2. Y eso me da 1,728. Paso esta fracción a decimal, ¿sí? Y me va a quedar menos 2,5. La mitad, eso es como decir la mitad de 5 es 2,5. También se puede hacer la división tradicional. Y al tener solo decimales con suma y resta, puedo operar ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y me va a dar el mismo resultado, el cual es 34,188. Tres. En el número 3 me pide efectuar, tengo dos divisiones, ¿sí? La primera, las dos en sí son divisiones con números grandes. En la primera tengo el número 379.543 entre 5.014. Voy a hacer la división tradicional, ¿sí? División tradicional con el siguiente esquema y comienzo multiplicando el divisor, que es el que está aquí encerrado, por un número. Con tal de que esté la multiplicación, el producto, me dé un número cercano, lo más probable, a digamos, estos 5 números, ¿no? Que sería 37.954. En este caso multiplico 5.014 por 7. Me va a dar esto 35.098. Y el segundo paso es restar. Resto la diferencia entre el número de aquí y el número de aquí me da 2.856. 2.856 es menor que 5.014, por lo tanto bajo el 3. Bajando el 3 me queda un número más grande, 28.563. Entonces busco un número que multiplicado por 5.014 me dé número cercano. Y este es 5. 5.014 por 5 me da 25.070. La resta es 3.493. Ahora, 3.493 es menor que 5.014. Por lo tanto, tengo que aumentar, tiene que ser más grande. Voy a hacer esto, voy a colocar la coma para añadirle decimales y con ello voy a aumentar un 0 a la derecha. Entonces, ya tengo un número más grande. 5.014 por 6 me da 30.084. La diferencia es 4.846. Agrego un 0, ya sin agregar otra coma. Una vez que agregué la coma y el 0, puedo seguir agregando ceros a la derecha. Y me quedaría 5.014 por 9, 45.126. Y la resta me da 3.334. Ahora, coloco puntos suspensivos porque en la división continúa, sin embargo, no nos especifica si debemos llegar a 2 decimales, o 3 decimales, o 4 decimales, o solo un decimal. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a llegar a 2 decimales. Pero ese es el número aproximado más cercano, ¿no? Entonces, el número entero es 75 y los números decimales es 69, etc, etc. Entonces, el número más importante aquí es que debemos tomar en cuenta 75. Aquí, 87.643 entre 3.127. Multiplicamos por 2, nos da como resultado 6.254. Al restar obtenemos 2.510 y vamos entonces a bajar el 3 para que este número sea más grande que el divisor. Y obtenemos entonces 3.127 por 8 me da 25.016. Al restar obtengo 87. Ahora 87 es un número muy pequeño en comparación a 3.127, por lo tanto agregamos coma y agregamos 0.
tengo 870. 870 sigue siendo pequeño en comparación al divisor, por lo tanto multiplico por 0. Multiplicando por 0 tengo 870, pero voy a bajar un 0 más, ¿sí? Y tendría 3.127 por 2, 6.254. La diferencia me da 2.446. Punto suspensivo porque sigue la división, pero hasta aquí está bien que llegue, que sería con 2 decimales, un aproximado que es 28,02. Si la multiplicar 3.127 por 28,02 me va a dar aproximadamente 87.643. No es exacto. Las divisiones, vamos con la 4. La 4 dice, si x es igual a menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 1 por 2, nos piden hallar raíz de x más 1 más raíz de x menos 8. Entonces, primero para eso tenemos que saber cuánto vale x. Nos dan acá una ecuación, ¿sí? Que consta de una operación de potencias y multiplicaciones. Entonces, menos 4 al cuadrado. Este cuadrado indica que debo multiplicar 2 veces menos 4. Primero comienzo con los signos. Menos por menos, porque estoy multiplicando 2 veces, me da más. 4 por 4, 16. Ahí terminé la potenciación. Ahora voy con la resta. Menos, comienzo con estos dos primeros de la derecha. Menos 1 por 2, menos 2. Y menos 2 por 4, ¿sí? Ahí lo dejo. Ahora, x es igual a 16. Tengo una multiplicación de 4 por menos 2, pero no es 4 por menos 2, sino es menos 4. Ese signo adelante está acompañando al número, ¿sí? Menos 4 por menos 2. Menos por menos, más. 4 por 2, 8. Entonces, tendría x es igual a 16 más 8 igual a 24. Hallamos x es igual a 24 y nos piden hallar x más 1, raíz de x más 1 más raíz de x menos 8. Reemplazando x, el valor de x que hemos hallado, aquí en esta operación, tenemos 24 más 1 y aquí 24 menos 8. Entonces tendría raíz de 25 más raíz de 16. Y esto es 5 más 4, raíz de 5, 5 por 5, raíz de 16, 4 por 4. Y esto me da como resultado 9. 9. Nos piden resolver 5. La letra A, 2 por menos 3, entre 2 más 2, entre 1 por 7 menos 7. Y la B es menos 2 por menos 3, entre 2 más 2, entre menos 1 por 7 menos 7. Si nos damos cuenta, lo que está cambiando aquí simplemente son dos signos, ¿no? El de aquí del 2, el primer 2, y aquí del 1, ¿no? Que es menos 1. Entonces, habrá diferencia entre la resolución de una con la otra. Lo primero que vamos a hacer es señalar qué vamos a resolver primero, multiplicaciones y divisiones. Entonces tengo aquí. Ahora, ¿por qué no puse esta división primero? Porque ahora yo tengo que ver cómo me convenga, cómo sea la manera más fácil de poder realizar la operación. En sí es, o bien resuelves multiplicación o división primero, o división, ¿sí? Como uno desee. Yo voy a primero a resolver esta multiplicación que es 2 por menos 3. Entonces, 2 por menos 3 me da menos 6. Entre 2, bajo el entre 2, y 2 entre 1 me da 2. Multiplico por 7. Y bajo el 7. Segundo paso, voy a resolver lo que ahora sí, nuevamente las divisiones y multiplicaciones. Menos 6 entre 2, menos 3. 2 por 7, 14. Menos 7. Bajo el menos 7. Me quedaría entonces menos 3 más 14, 11. 11 positivo. Menos 7, y eso me da un valor de 4. Ahora, para la B. Para la B es muy parecido, solo que hay unos cambios de signo. Menos 2 por menos 3, 6.
entre 2 más 2 entre menos 1, menos 2. Por 7, menos 7. 6 entre 2, 3. Menos 2 por 7, menos 2 por 7. Pues saco el paréntesis y coloco el menos afuera. Más por menos, menos. Menos 7 que bajo de aquí. 3, 2 por 7, 14. Más por menos, menos. 3 menos 14, menos 17. Tendría entonces menos 11, menos 7. Y esto es igual a menos 18. La número 6. Nos piden efectuar 3 por menos 7 más 2 por 5 menos 7. Y la B también, ¿sí? 2 por 2 menos 2, 3. Cierro paréntesis, menos 3 por 2 por 3 menos 3. Entonces, para la primera, la letra A, yo tengo 3 por menos 7 más 2. Voy a aumentar esto, ¿sí? 3 por menos 7 más 2 por 5 menos 7. Aquí lo primero que debemos hacer es lo que está dentro del paréntesis, ¿sí? Antes de cualquier cosa es lo primero que está dentro del paréntesis. Menos 7 más 2, primer paréntesis. Signos diferentes se restan. 7 menos 2, 5. Se coloca el signo del número mayor. Menos. Más 2 por 5 menos 7 menos 2. Ahora, lo segundo que debo hacer es realizar las multiplicaciones. 3 por menos 5, menos 15. Y 2 por menos 2, menos 4. Y eso nos da como resultado menos 19. En el siguiente dice 2 por menos 2, 2 por 2 menos 2 por 3, menos 3 por 2 por 3 menos 3. Resuelvo de la misma manera. Ahora, dentro del paréntesis yo tengo una resta y una multiplicación. Lo primero que debo hacer es la multiplicación para luego realizar la resta. Tendría entonces 2 menos 2 por 3, 6, más. Aquí, 2 por 3, 6, menos 3. Restando tendría 3 por menos 4 más 2 por 6 menos 3, 3. Tendría entonces, acá hay una multiplicación, 3 por 4 menos 12, más 2 por 3, 6. Y la respuesta es la suma de ambos. Menos 12 más 6 es igual a menos 2. Menos 6. Menos 12 más 6, menos 6. Entonces tengo, para A tengo menos 19 y para B tengo menos 6 como respuesta. La 7 nos dice, sí, x es igual a raíz de 4 menos 2, abro corchete 3 al cuadrado menos raíz de 4, bueno, abro llaves y ahora abro corchete 2 al cubo menos 3 por 1 menos 2, cierro paréntesis, cierro corchete, menos 3 y cierro llaves, ¿sí? Entonces tenemos a los tres signos de agrupación en una misma operación. Lo primero que debemos resolver aquí es lo que está dentro de la llave, y luego lo que está dentro del corchete, y luego lo que está dentro del paréntesis. Entonces, prácticamente tenemos que resolver primero el paréntesis, entonces, ¿sí? Porque es lo que está dentro de lo que está dentro de lo que está dentro de las llaves. Resolviendo, tenemos aquí 1 menos 2 menos 1. ¿Sí? La primera, el primer grupito que está en paréntesis es 1 menos 2, y eso nos da como resultado menos 1. Luego agarro lo que está dentro del corchete, que sería 2 al cubo menos 3 por menos 1. Y esto me da un valor de 2 al cubo es 8. 8 menos 3 menos 1 más 4, más 3, ¿no? Entonces sería 8 más 3, 11. Por último voy a
antes de hacer los corchetes, las llaves, voy a hacer esta multiplicación, ¿sí? Y tendría 3 al cuadrado menos raíz de 4, 2. 2 por 11, 22. Menos, abro paréntesis, menos 3. Ahora resuelvo todo lo que está aquí dentro de la llave. Tendría 9 menos 22, menos por menos más 3. Y resuelvo lo que está dentro de la llave, que son solo sumas y restas, y esto me da un valor de menos 10. 9 menos 22 más 3 me da menos 10. Luego resuelvo lo que es la multiplicación, ¿sí? De lo que está dentro de las llaves por lo que está afuera, que sería menos 2 por menos 10, y esto me da más 20. El x sería igual a raíz de 4 más 20. Raíz de 4 es 2. Entonces pongo 2 más 20, esto es igual a 22. ¿Sí? Entonces, esta raíz de 4 se puede realizar al principio o al final, ¿sí? No hay problema. 2 más 20, 22. Vamos con la 8. La 8 es una suma de dos fracciones que contienen dentro de ellas fracciones, multiplicándose, en este caso dividiéndose o sumándose. Entonces, el primer paso vamos a dividir, ¿sí? Vamos a dividirnos, sino separar ambos sumandos, ¿sí? El primer sumando, que es la primera fracción, y el segundo sumando, que sería la segunda fracción. Entonces, para el primer sumando yo tengo 1 menos 1 medio, todo en paréntesis, por 1 menos 2 tercios, sobre 1 medio menos 1, por 2 tercios menos 1. Entonces, aplicando lo que es operaciones en fracciones, con fracciones, tengo aquí fracciones heterogéneas, ¿sí? Este 1 vamos a considerar que tiene como denominador el 1 también, porque 1 entre 1 es 1. Todo número dividido entre 1 es 1. Entonces, consideramos que tiene 1 y entonces serían fracciones heterogéneas. Realizamos así. 2 por 1, 2. Menos 1 por 1, 1 me da 1. Y en el denominador voy a colocar la multiplicación de los dos denominadores. 2 por 1, 2. El siguiente sería 1 menos 2 sobre 3. Hago lo mismo, multiplico 3 por 1, 3. Menos 2, 1. Y 3 por 1, 3. Debajo es lo mismo, pero en forma negativa. Menos 1 medio por menos 1 tercio. Y esto me da como resultado la siguiente. Aquí, me da como resultado esto. A ver. Al simplificar, yo me doy cuenta que arriba en el numerador tengo lo mismo que en el denominador, solo que con signo cambiado. Entonces, lo primero que puedo hacer es multiplicar los signos del denominador, ¿sí? Lo que está multiplicando en el denominador, y tendría menos por menos es más. Tendría entonces 1 medio sobre 1 medio me da 1. 1 tercio sobre 1 tercio me da 1. Por lo tanto, el resultado en sí, todo este complejo es 1 entre 1, 1. Y ahora voy por el segundo sumando. Tengo 1 sobre 1 más 1 sobre 1 más 1 medio. ¿Sí? Tengo una división tras otra división tras otra división. O sea, otra fracción. Entonces, lo primero, aquí tenemos que seguir de abajo para arriba. Este 2, esta última fracción que tenemos aquí, en sí es una suma de un número más una fracción. Voy a operar 2 por 1, 2, más 1, 3. Tendría entonces 3, debajo de este 1. 3 sobre 2. Luego,
Esta fracción que tengo aquí, que es prácticamente una división, un tercio sobre 1 sobre 3 medios, ¿sí? Vamos a aplicar para esto la ley de orejitas, el método de orejitas, en donde voy a multiplicar extremo por extremo y medio por medio. Los extremos van a ir en el numerador y los medios en el denominador. Por lo tanto, tendría 1, y aquí debajo del 2 hay un 1, 1 por 1, 1. 3 por 2, 6. Y por lo tanto tendría 1 más un sexto. Hago lo mismo que hice al principio. 6 por 1, 6, más 2, más 1 es 7, ¿no? 7 sextos. Y debajo del 1 hay entonces 7 sextos. Por lo tanto, voy a dividir, voy a aplicar el método de orejita y tendría como resultado 1 sobre 7 por 6 es 42. Entonces, lo que nos piden en sí no es hallar estos dos resultados parciales, sino sumarlos, ¿no? Entonces, tendría que sumar 1 más 1 sobre 42, y esto es 43 sobre 42. Listo. Nos piden resolver otro conjunto de operaciones básicas con radicación, potenciación. Para eso vamos a recordar algunas propiedades de la potencia, ¿sí? En primer lugar, aquí tengo 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es como decir 3 por 3, así que con eso no hay problema. 2 al cubo tampoco. 32 a la 0. Ese 32 a la 0 indica que cualquier número elevado a la 0 me va a dar como resultado 1, ¿sí? Si es 5000 a la 0 me va a dar 1. Si es 100.000 a la 0 me va a dar 1. Si es 0,84 a la 0 me va a dar 1. Cualquier número elevado al 0 me va a dar 1. Sobre raíz de 2 por 2. Raíz de 2 por 2. Y a todo esto lo voy a sumar 2 a la 40 por 2 sobre 2 a la 39, menos 2 a la 24 por 2 a la 24. Entonces, recordando las propiedades de la potencia, tendría la primera propiedad, ¿sí? Son 4. Hay muchas más, sí, pero vamos a aplicar las que están aquí en el ejercicio. Tengo multiplicación de bases iguales elevados a una potencia. Entonces, cuando están multiplicándose dos números, ¿sí?, que son iguales, o sea, si aquí es i, aquí también va a ser i, y ambos están elevados a potencias diferentes o iguales también, voy a tener como resultado la letra en común, o sea, la base en común, el número en común que sería i, y el exponente final del resultado va a ser la suma de los dos exponentes parciales, es decir, de a y b. Entonces tendría como exponente a más b. Eso lo voy a aplicar aquí, que tengo 2 a la 40 por 2, ¿no? 2 a la 40 por 2 sería 2 a la 41. ¿Por qué? Porque tengo bases iguales, coloco el 2 y sumo los exponentes. 40 más 1, 41. Y aquí debajo, 2 a la 39 solo se coloca así. La otra propiedad es con respecto a la división. Cuando está dividiéndose en dos números, si son una fracción, el resultado va a ser igual al número elevado a la potencia de a menos b, es decir, de la potencia del numerador menos la potencia del denominador. Cuando es división se resta, cuando es multiplicación se suma. Tendría entonces aquí ¿dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? Aquí. Resolviendo eso me faltaría el último, en este caso, la última operación, que es una también fracción elevado a una potencia de potencia. En este caso, cuando pasa esto de potencia, yo tengo un número elevado a una potencia y toda esta potencia está elevada a un exponente. Entonces, para hallar el resultado, yo solo coloco la base, o sea, el número tal cual, y voy a elevar a una potencia, lo cual va a ser la multiplicación de las otras dos, ¿sí? Sería entonces a por b. Entonces, sabiendo esas propiedades de la potencia, podemos resolver 2 a la 40 por 2, 2 a la 41. 2 a la 39, 2 a la 39, menos 2 a ¿qué número? Estos dos números se multiplican. Estos dos números pequeños, 4 por 6, me da 24, y aquí abajo 24 también. 6 por 4, 24. Entonces tendría 2 sobre
Raíz de 4 es 2, más 2 a la 41 menos 2 a la 39, sobre 2 a la 39, tengo bases iguales, coloco la misma base y los exponentes se restan, ¿sí? 41 menos 39 me da 2, menos, aquí 2 a la 24 sobre 2 a la 24, esto es 2 a la 24 menos 24, 0. 2 sobre 2 es igual a 1, más 2 sobre 4 es igual, 2 a la 2, discúlpenme, es igual a 4. 2 al cuadrado es igual a 4, menos 2 a la 0, me va a dar 1. Entonces sería menos 1. Y como resultado, 1 más 4, 5, menos 1, me da x es igual a 4. Sería la 10 y la 11, ¿no? Aquí, la 10. Para la 10 vamos a utilizar algunas de raíces, ¿sí? Aquí tengo raíz de 2 elevado a la raíz de 2 elevado a la raíz de 2. Esto también debería estar arriba, elevado a la raíz de 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es, este 2, voy a simplificarlo con el índice que tengo aquí. O sea, el exponente y el índice, si son iguales, se simplifican, ¿sí? Por lo tanto, la raíz, que acá no es visible, pero es 2, se va. Entonces, por lo tanto, me quedaría esta raíz de 2 al cuadrado es solo 2. Cada vez se va haciendo más pequeño. Voy de arriba para abajo. Hago lo mismo. Este 2 con esta raíz de 2, que es el índice que no está presente, se simplifican y me queda 2. Tendría entonces raíz de 2 a la raíz de 2 a la 2. Nuevamente una vez más, y con ello, este 32 que está en la parte derecha, voy a descomponer en 8 por 4. Y tendría entonces z es igual a raíz de 2 al cuadrado sobre raíz de 2 por 2. Esta radicación, así como la pude desdoblar antes, también la puedo juntar. Y me quedaría más raíz de 8 más la radicación desdoblo en raíz de 8 por raíz de 4 sobre raíz de 2. Simplificando esta última vez la raíz, tendría 2, y este índice 2 se va, me quedaría solo 2, y raíz de 2 por 2 es 4, raíz de 4 es 2, más raíz de 8, más raíz de 8 por raíz de 4, voy a simplificar raíz de 8, y me quedaría 1 más raíz de 4. Entonces tendría, aquí, 2 sobre 2 más raíz de 8 por 1 más raíz de 4 sobre raíz de 2. Y z sería igual a 2 entre 2 me da 1. Factoricé raíz de 8, saqué lo que era común a ambos sumando, ¿sí? Me quedaba acá 1 y acá raíz de 4. Este raíz de 8 lo voy a convertir en 2 por raíz de algo. En este caso es justo 2 por raíz de 2. Entonces tendría 2 raíz de 2 por, aquí me quedaría 1 más raíz de 4 es 2. 1 más 2, 3, sobre raíz de 2. Simplificando raíz de 2 y raíz de 2 me quedaría 2 por 3. 1 más 2 por 3. Y esto es z igual a 7. Resolviendo todos los ejercicios del libro, tenemos, vamos a revisar aquí. Aquí. Nosotros hemos resuelto estos ejercicios con números reales. Son 10 ejercicios, los cuales ya son resueltos. Ejercicios resueltos. Luego de eso sigue una práctica calificada en la cual los ejercicios son muy parecidos, cambian algunos datos,
pero se puede guiar de lo que hemos hecho, ¿sí? Por ejemplo, tenemos potencia, tenemos raíz, reemplazar, tenemos fracciones. Esta fracción mixta vamos a explicar bien ahora. Fracción mixta, la cual solo consiste en multiplicar 3 por 2 más 1, 7. Y el 2 se queda tal cual. Pasamos a fracción ordinaria. Tenemos multiplicación, entonces, luego de hacer unidades, ¿sí? En donde nos piden reducir, por ejemplo aquí nos piden reducir, por eso simplificamos, dividimos, etc. Y nos piden hallar la fracción generatriz de todos estos números. Vamos a explicar un poco sobre eso. Fracción generatriz, para resolver, por ejemplo, los problemas número 5, correspondientes a fracción generatriz. Vamos a volver a compartir la ventana de PPT, de PowerPoint, aquí. Entonces, para la tarea vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? La fracción generatriz de un número decimal es la fracción reductible, es decir, que no se puede hacer más pequeña, queda como resultado dicho número decimal. Para el caso, tenemos tres casos. En el caso de que sea un decimal exacto, ¿sí? Vamos a tener 2,46. ¿Por qué es decimal exacto? Porque mis decimales son contables, puedo contarlos. Entonces, 2,46, esto va a pasar a... Vamos a tener una fracción. En el numerador colocamos todo el número sin la coma, 246, y en el denominador vamos a colocar el número 1, que siempre va a ir el número 1, acompañado de tantos ceros como decimales haya. Los decimales están de color rojo, entonces sería 1, 2, 1, 2, dos ceros, y este número se convierte en 100. Luego, si se puede simplificar, simplificamos, ¿sí? Por ejemplo, acá mitad, mitad. Tendríamos 123 sobre 50. Con respecto al decimal periódico puro, ¿sí? El decimal periódico puro es aquel en el donde sus decimales se repiten, tienen cierto patrón, ¿sí? Donde se repite, hay un patrón. Y entonces, por ejemplo, aquí tengo 3,23, 23, 23. ¿Qué es lo que se repite aquí? 23, 23, 23, 23. Por lo tanto, este sería mi periódico puro. Y para señalar de que es el periódico puro y se repite muchas veces, infinitas veces, se coloca encima como un sombrerito. Tendría entonces 3,23, sombrerito. Y para poder hacer la fracción, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Coloco el número tal cual, 323, sin coma, sin sombrerito, sin nada. 323. Le voy a restar el número entero, ¿sí? El número que está antes de la coma, el cual es el 3. Y a esto, en el numerador, voy a dividirlo sobre 9. Tantos 9 como números en el periódico puro tenga. En este caso tengo dos números en el periodo. Entonces voy a colocar dos 9. Tendría entonces 323 menos 3, 320, sobre 99. Decimal periódico mixto, ¿sí? Este se diferencia del anterior, los dos son infinitos, sin embargo aquí se diferencia de que va a haber un anteperiodo, es decir, unos números antes de que haya nuevamente ese patrón, ¿no? Que se repite, número, número se repite. Tendría entonces 5,062. Sombrerito. ¿Por qué sombrerito? Porque lo que se repite lo vamos a poner en un sombrerito. El periodo, este sigue siendo el periodo 12, 12 porque 12 se repite, lo colocamos en sombrerito. El 0,6 llamado anteperiodo, simplemente lo colocamos tal cual, sin nada. Entonces, para poder hallar la fracción generatriz, lo que voy a hacer es colocar todo el número, es decir, número entero, anteperiodo y periodo, sin el sombrerito, menos, le voy a restar el número entero menos el anteperiodo. Y debajo va a ir dos números, ¿sí? El 9 tantas veces como números hay en el periodo, es decir, aquí hay 1 y 2, serían dos 9, y los ceros van a ir tantas veces como haya números en el anteperiodo. En lo de verde, tengo dos números, 0 y 6, por lo tanto habrían dos ceros, 0, 0. Y esto sería igual a 50.106 sobre 9.900. Si se puede simplificar, se simplifica. Si no, se deja ahí.
Gracias.